Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, citada para el día de hoy, 12 de agosto a las 17 horas, a los efectos de iniciar el tratamiento y emitir dictamen del expediente 3095D-2025, de acuerdo al emplazamiento de la Honorable Cámara en la sesión del día 6 de agosto de 2025. Vamos a abrir el micrófono para los oradores. Les voy a ir pidiendo que los asesores traigan los oradores que van a presentar. El primero en la lista que tengo es el diputado Agós Carreño. Tiene la palabra, diputado Agós Carreño. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, como es público y conocido, hicimos los deberes. En cada moción que tuvimos desde el bloqueo que tuvo esta comisión, nosotros hicimos mociones que siempre fueron reglamentarias para intentar desbloquearlo. No se permitió votar, algo que no creo que sea regular en el funcionamiento de esta Cámara, pero hicimos las mociones siempre dentro del reglamento y de los antecedentes que habían. Pese a ello no pudimos lograr el desbloqueo. Eso nos llevó a una salida política que no nos conformaba y por eso hemos seguido insistiendo, pero que nos permitió hacer una reunión informativa muy importante de la Comisión Libra, donde técnicos, damnificados y periodistas, bueno, nos dieron información muy importante, trascendente, que como somos diputados, más allá del funcionamiento en sí de la comisión, bueno, la hemos podido utilizar para seguir buscando el descubrimiento de la verdad de lo sucedido. La verdad que somos conscientes que también los mismos fundamentos que utiliza el oficialismo para trabar la Comisión de Libra son los mismos que destraban la Comisión de Juicio Político. Y como somos serios y estamos tratando de poner cabeza para que esto sea realmente un trabajo serio y no un circo, como algunas veces nos dijo el oficialismo, bueno, insistimos en destrabar la comisión a los efectos de ver si están dadas las condiciones o no para un juicio político, pero no estamos entrando en el atajo fácil de utilizar sus propios argumentos del oficialismo para entrar en ese atajo. Estamos siendo serios y tomamos el camino largo, el camino difícil, en busca de desbloquear esta comisión. La verdad que vale la pena reconocer el enorme trabajo, por un lado, de los periodistas que se cargaron al hombro a hacer un trabajo realmente de investigación profunda y que constantemente viene mostrando importantes avances. Un verdadero periodismo de información. Hoy estamos acostumbrados muchas veces a que se siga atrás de lo que pasa en las redes sociales o de lo fugaz, y vemos que hay periodistas que se tomaron el tiempo de investigar a fondo y de traer mucha información de las distintas causas judiciales o de los distintos medios o lo que fuera para mantener la llama encendida de exponer esta situación mientras desbloqueamos el funcionamiento de esta comisión. Pero por otro lado vemos que hay muchos especialistas que de forma desinteresada son defensores del funcionamiento del mundo cripto, del mundo blockchain, y la verdad que también han traído muchísima información que nos obliga a querer seguir investigando, a necesitar seguir investigando y a entender la importancia de seguir investigando, pero su trabajo realmente hay que reconocerlo porque, bueno, cuidando no solo el funcionamiento democrático, la preocupación de que un presidente haya ingresado a este tema, sino que además, bueno, están defendiendo el buen funcionamiento y aquellas cosas buenas que tiene las criptomonedas y blockchain, y por eso desinteresados muchas veces por Twitter nos dieron más información de la que hemos logrado en esta Cámara. Por otro lado está la justicia, presidente, la justicia argentina, que tiene secreto sumario, que nos cuesta un poco saber si realmente los avances son los que esperábamos. Confiemos en que la justicia lo esté haciendo, pero bueno, el secreto sumario no nos permite dar por sentado eso, y es por eso que queremos que el Congreso en paralelo, a la luz de todos, pueda hacer su propia investigación política. Pero sí podemos ver constantemente lo que pasa en la justicia de Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos lo que tiene es que es abierta, la estamos siguiendo diputados, periodistas, y lo que empezamos a ver y que me preocupa, y es lo que también nos lleva a que reflexionemos como Congreso para que realmente funcione seriamente esta comisión y se desbloquee, es que se empiezan a poner de acuerdo víctimas y victimarios, se empiezan a poner de acuerdo los demandantes con los demandados en cuanto a el rol del presidente de la República y su entorno, y eso nos obliga a ser serios, a no correr atrás de eso, a hacer un circo, pero así... Perdón, gracias, diputada.
Les pido a los diputados y a los asesores, es muy mala la acústica de la sala, les pido por favor que eviten, porque aún hablando en voz baja se escucha lo que se habla en cualquier rincón. Gracias. ¿Alguna observación, diputada Márquez? No. Gracias. Siga, por favor. Gracias, presidente. Bueno, para ir cerrando, creo que tenemos que seguir investigando por lo siguiente. En primer lugar, porque así lo dispuso el Pleno en 2 ocasiones. Cuando creó esta comisión, con una importante mayoría, pero además cuando mandó a que esta comisión desbloquee, o mejor dicho, se reúna para hacer una modificación que desbloqueara el funcionamiento. En segundo lugar, tenemos que seguir investigando porque sigue sin haber una denuncia del presidente y su entorno que lo saque del lugar de denunciado, investigado, sospechado, para estar en el lugar de denunciante, si es que él sostiene que ha sido engañado, que es posible, que yo creo que es posible, pero en la medida que no estén las explicaciones que no supo dar el jefe de gabinete o que no hayan dado en una entrevista que haya una denuncia llevada adelante por el presidente de su entorno, bueno, estamos en una situación donde necesitamos claridad. Y en tercer lugar tenemos que pensar que, como lo que venimos viendo en la justicia de Estados Unidos y podemos prever por los antecedentes de la Argentina, es posible que esto termine en demandas contra el Estado Nacional y este Congreso no se puede desentender de robustecer lo más que pueda las defensas que tiene que presentarse. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se presentaron acreedores de la Argentina a decir que la plata que High Davis dice que es de los argentinos, que le digan qué hacer, la pueden reclamar para sí porque es plata de los argentinos. Bueno, tenemos que prepararnos juntos para esas defensas porque son los que están avanzando. Por último, presidente, lo que quiero hacer es, a grosso modo, contar cuál es el dictamen que vamos a proponer nosotros que se firme, que no es nada muy distinto del proyecto de resolución que seguro todos han visto y que es el que motivó el emplazamiento. En primer lugar, lo que venimos a proponer es que se haga una modificación a la resolución que incluya lo siguiente. En primer lugar, que para elegir autoridades, en el caso de que haya empate, para elegir un presidente, el mismo deba surgir de aquellos bloques que tengan mayoría en el Pleno de la Cámara. Eso permitiría claramente cumplir acabadamente con el mandato y las votaciones que hubo en el Pleno. En segundo lugar, que para el quórum vamos a utilizar lo que es el 108, que es el sistema por el cual, si en media hora no se logra por una situación de empate o la que fuera tener el quórum, se pueda empezar a funcionar con la tercera parte. En tercer lugar, que las decisiones sean por mayoría y que en caso de empate, sea como naturalmente se da en otras comisiones, desempata el presidente. Establecemos un nuevo plazo, que es el 10 de noviembre de 2025, con una claridad meridiana para que no hayan interpretaciones desde cuándo, hasta cuándo, cómo se toma, sino que nos dé la máxima claridad a todos de los plazos que tenemos y no haya ninguna picardía. Y por último, que luego de aprobada la resolución, que haya un plazo para que se convoque a que se constituya o para que haya una reunión y que no tengamos que depender de nuevos emplazamientos para que empiece a funcionar. Es decir, tratamos de establecer todo aquello que entendemos que utilizó el oficialismo para bloquearlo y esperamos que el oficialismo tome esta resolución y que juntos trabajemos en que haya un trabajo serio para tratar de esclarecer, y si el presidente y su entorno es inocente, que también lo podamos probar, pero que hagamos el trabajo serio para esclarecer al máximo el tema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Carreño. Tiene la palabra el diputado Giordano. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha algo? ¿Se escucha nada, no? Si hable un poquito más fuerte o se acerca al micrófono, mejor. Hable con ganas, como en la Cámara, diputado. Hola. Hola. ¿No se puede aumentar el volumen? Vamos a pedir al equipo técnico si... No se puede. Les pido... Ahí están haciendo. Pero les pido silencio en la sala, por favor. A los asesores ahí que están ahí parados, les pido, por favor, hagan silencio. En nombre de Izquierda Socialista, que estamos con la diputada de Mendieta y del diputado del Frente de Izquierda, para apoyar el dictamen para que exista y pueda funcionar la Comisión Investigadora Parlamentaria por la denominada criptomoneda Libra, estafa sideral. Nosotros como Izquierda Socialista hemos pedido el juicio político a Milei, expediente 0156 de 2025. Y claro que el gobierno quiere impedir, con maniobras, que se siga ventilando el hecho. Porque el hecho existió. Hay ganadores, hay víctimas, hay causas judiciales.
Entonces, el gobierno evidentemente que con todas sus maniobras quiere impedir las nuevas revelaciones que en una campaña electoral pueden seguir surgiendo. Y recordar lo que fue el quiebre de los propios votantes de Milei con el hashtag que se hizo de masas, Milei estafador. Y como todos dicen los comentaristas, se cayó la aureola esa de que supuestamente sabe de economía, es su rubro. Bueno, mentiroso, farsante. Y hay un suplemento dominical del domingo pasado que decía los que los acompañan a Milei, estafadores también, que vienen del Morgan, Caputo, Bausili, Daza, Werning, Kirchner, que son los que usan términos difíciles, simulan ser expertos en el tema, pero son mercenarios profesionales para la usura financiera. Felicitaciones al columnista que escribió tan brillantemente esta definición. Esto se le está desmoronando al gobierno. Son nuevas revelaciones que si uno le suma la indignación que está causando en los trabajadores, los sectores populares, las y los jubilados, por el ataque sistemático, el Garrahan, discapacidad, los vetos, bueno, la imagen negativa de Milei, que ya no son por hechos puntuales, la criptoestafa, sino lo global, que millones ven y son perjudicados porque la motosierra arrasa hasta con los propios votantes del gobierno. Entonces estamos hablando de un hecho enorme, de una gravedad impresionante, porque estamos hablando de una complicidad del gobierno nacional con estafadores internacionales, parásitos financieros, que tienen una ligación directa que no es solamente con el presidente, sino con Karina Milei. Bueno, sería bueno que se investigue la recaudadora, Adorni, Guillermo Franco, que vino a posar como abogado defensor cuando se lo citó, no pudo contestar nada. Si alguien dijera, bueno, ante un tribunal no más preguntas, ya está. Milei estafador. Y todas las mentiras de un gobierno de que no sabía nada, de que no actuó como presidente, de que actuó por cuenta propia, que era un negocio privado. Recordemos todo lo que sabemos, pero para los que puedan escuchar que no son del Parlamento, no son de las comisiones, un trabajador, una mujer, una ama de casa que pueda escuchar esto, que decían que esa plata iba a venir para fomentar las pymes. Hoy en la propia UIA dice 1.500 despidos por mes. Entonces, bueno, para Izquierda Socialista, para el Frente de Izquierda Unidad está claro, es decir, Milei estuvo en la planificación previa de la criptoestafa. La gestó, la impulsó, la promocionó, usando la investidura presidencial. Y esto es importante porque se trata de personajes financieros que se hicieron parte del aparato del Estado para atacar al pueblo trabajador, pero usan el aparato del Estado para una estafa colosal. Bueno, hay un diputado ahí que anda con una remera. La frase de la ex canciller Mondino, estúpido, corrupto, acertó en la segunda. Milei corrupto. Y si se recopilaran pruebas, si no hubiera impunidad de este Congreso, del gobierno y de los que nos apoyan, sus cómplices, ya se tendrían que haber tomado medidas excepcionales, la justicia lo mismo, hay impunidad. Por ejemplo, los criptoexpertos que han venido a declarar a la comisión han dicho, sin Milei no había estafa. La periodista Irina Hauser, que sigue el caso, da cuenta de reuniones con lujos y detalles. O sea, si hubiera justicia en nuestro país, por ejemplo, desde que Hayden Davis, creador de la cripto, llegó a Milei por dos amigos en común, Novelli y Terrones Godoy, que Davis visitó Argentina en 6 oportunidades en 2024, en julio, octubre, noviembre, enero del 2025 estuvo en la Casa Rosada. La primera reunión documentada entre Milei y Davis fue el 30 de enero, 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda. No son coincidencias. El 30 de enero, 4 horas después de reunirse con Milei, Davis transfirió $500.000
El 4 del 2, días posteriores, Novelli abrió caja de seguridad en el Banco Galicia. Eso está, y se pregunta la periodista, y nos preguntamos todos nosotros, habría que solicitar a los bancos virtuales información. Ellos deben entregarla. Son pruebas ultra suficientes. Pruebas sobran. Lo que sobra es impunidad. Y ni que hablar de la estafa mayor del gobierno, del nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. 20.000 millones de dólares. Y muchos de los que están acá promocionando de que se conforme la comisión investigadora votaron, fueron cómplices de Milei con él, votando el DNU de la deuda. 20.000 millones de dólares que, según la Oficina de Presupuesto, y felicitar a las y los trabajadores de la Oficina del Presupuesto del Congreso, dicen, esa plata fue el Tesoro que recompró las letras transferibles del Banco Central, una estafa colosal que condenamos. Por lo tanto, en resumidas cuentas, estamos para que exista la comisión investigadora en nombre de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad, para que emita una opinión, para que eso sea prueba suficiente para el juicio castigo, para que no haya impunidad. Y como sabemos que los vericuetos parlamentarios no son la solución, vamos a seguir batallando y luchando en las calles, en el Congreso, en las elecciones, por derrotar la motosierra de Milei, al Milei estafador, con la complicidad de los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Gracias, diputado Giordano. Tiene la palabra la diputada Selva. Diputado Giordano, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que el diputado Agos Carreño al inicio hizo un resumen muy interesante de cómo llegamos hasta acá. Yo no diría que hicimos ahora recién bien la tarea como nos pidió el presidente, sino que la venimos haciendo desde el principio. Lo primero que hicimos fue que empezara en este Congreso un organismo a funcionar para investigar un hecho que paró no solo al presidente de la Nación, sino a la Argentina frente al mundo de una manera muy escandalosa. Aquel 14 de febrero, cuando Milei promociona en su cuenta personal de X ese número de contrato que al día de hoy nadie nos supo decir quién se lo pasó al presidente de la Nación, que recordarán que es un conjunto de números y letras que a esta altura, y gracias a reuniones informativas que se llevaron adelante en esta casa, en donde muchos especialistas aportaron muchos datos, quedó ya comprobado que ese número de contrato no era público, que fue el presidente Javier Milei el primero que lo dio a conocer en el mundo. De modo que ese primer relato que intentó instalar el gobierno de que no promocionó la criptomoneda Libra, sino que simplemente la difundió, a esta altura creo que queda descartado. Quedan descartadas también las dudas de algunos diputados que se empecinan en negar que aquí hubo una estafa. Hay un hecho que es claro, en donde muy pocas personas se quedaron con millones de dólares, afectando a miles de personas en todo el mundo. Y que los gestores de esta criptomoneda están siendo investigados no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos. El más conocido, Hayden Davis, que estuvo previo a la... Y me voy a remitir a los hechos porque me parece lo más importante, porque son los que también justifican que estemos insistiendo, pese a 3 meses de parálisis de esta investigación en el Congreso por artilugios parlamentarios que llevó adelante en principio el presidente de la Cámara, que acompañó el oficialismo y que se logró sostener gracias a los aliados del gobierno, que siguen sucediendo y que reafirman la necesidad de que esta comisión investigadora empiece a funcionar. En noviembre del año 2024, Hayden Davis estuvo en la Argentina. Y estuvo no solo paseándose por distintas provincias de nuestro país, sino también manteniendo reuniones muy importantes que luego se consolidaron en ese evento que se llamó Tech Forum, en el que participaron otros de los gestores de la estafa, como Mauricio Novelli, como Manuel Terrones Godoy, y un personaje que nosotros citamos a dar explicaciones y que no asistió, que es Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores.
Todas estas personas tuvieron acceso al presidente de la Nación, tuvieron acceso a la Casa Rosada, tuvieron acceso a la Quinta de Olivos, y quien le abrió la puerta de la Casa Rosada a estas personas fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De los registros de audiencia surgieron muchas de estas reuniones. Paradójicamente, cuando interpelamos al jefe de gabinete, Guillermo Franco, si tuvimos acceso a pedidos de acceso a la información pública de varios periodistas que están llevando adelante una investigación muy seria en torno a este tema, comprobamos que una de las reuniones que se llevaron adelante entre el presidente de la Nación, Javier Milei, Hayden Davis y Mauricio Novelli, ese que hace poco apareció vaciando cajas de seguridad en un banco privado de la provincia de Buenos Aires, no apareció en el registro de audiencias, pero sí surgió después a raíz de pedidos de acceso a la información pública. Este personaje, Hayden Davis, fue quien declaró que tenía millones que pertenecen a la Argentina, pero que no confiaba en nadie del gobierno para devolverlos. Fue quien, a través de chats que se filtraron, le dijo a empresarios que él le habría transferido dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que el presidente Milei hiciera lo que él quisiera, incluso tuiteara. Esta prueba fue recientemente aportada en la causa que tramita en Estados Unidos, en donde por primera vez Javier Milei y Karina Milei son indicados en los juzgados federales de Nueva York, en los tribunales federales de Nueva York, como piezas claves de lo que terminó siendo una estafa con la criptomoneda Libra. Nosotros hemos sido, por lo menos puedo hablar por parte de mi bloque, muy responsables al abordar este tema, más allá de los calificativos que para desvirtuar y nada más que para garantizar impunidad en torno a este tema intentaron tanto desde el oficialismo como de los aliados del gobierno para socavar esta investigación. Nosotros en ningún momento aseveramos la responsabilidad penal del presidente Javier Milei. En ningún momento dijimos que el presidente Milei es un estafador. Eso lo tendrá que determinar la justicia. Ahora, lo que este Congreso no puede hacer es ni oídos sordos, ni no abrir los ojos, ni cumplir con el rol que tiene de ejercer el control en torno a un hecho en donde el presidente con su tuit fue una pieza clave de la estafa. A esta altura nadie niega que ese tuit fue el que le dio valor a la moneda, que sin el tuit del presidente Milei aquel 14 de febrero la moneda no adquiría valor y que los gestores de la estafa no podrían haber llevado adelante la operatoria que llevaron y hoy no tendrían fondos congelados en el país de los Estados Unidos. Nosotros creemos que han logrado, lamentablemente, desvirtuar lo que el recinto en pleno aprobó, porque sí lograron que en estos 3 meses la comisión investigadora no funcione, que es lo que estamos destrabando en el día de hoy, porque hoy no solo vamos a avanzar en destrabar la elección de las autoridades de la comisión investigadora, sino que también vamos a garantizar el funcionamiento, dándole potestades a las autoridades de la comisión para que eso suceda. Y en ese sentido, creo que sería muy interesante que quienes hasta acá tuvieron una actitud de impedir, de tapar, de garantizar impunidad, de no llegar a la verdad, de justificar funcionarios que no vinieron a dar explicaciones, porque en el medio de todo este proceso, viendo trunca la posibilidad de que esta comisión investigadora funcione, avanzamos en pedidos de interpelación. El único que asistió de los que aprobamos la interpelación fue el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que la verdad dejó más dudas que certezas en su presentación, en donde ni siquiera pudo sostener el relato que constantemente trata de instalar el gobierno. Tenemos hasta acá muchas preguntas sin responder, pocas respuestas, muchas dudas en torno a ese vínculo previo que tenía y que tiene el presidente Milei con quienes hoy están indicados como los gestores de la estafa Libra. Tenemos muchas dudas en torno a qué sucedió en esas reuniones previas, qué sucedió en ese Tech Forum que auspició Presidencia de la Nación. Tenemos muchas dudas de qué sucedieron en algunas de esas reuniones, porque luego de algunas de esas reuniones, como esa que tuvo el presidente Javier Milei el 30 de enero del 2025 con Hayden Davis, que subió una foto a su red social X, que la recordarán, 45 minutos después de esa reunión con el presidente Milei, recientemente se descubrió también, porque la causa en Estados Unidos sí avanza,
que Hayden Davis hizo transferencias millonarias de alrededor de 500 millones. Queremos saber a quién y por qué la hizo 45 minutos después de haberse reunido con el presidente de la Nación. Casualmente, otras transferencias que hizo Davis se sucedieron un día antes de que Novelli volviera a abrir cajas de seguridad en ese banco privado que mencionaba al principio. Queremos saber a quién fueron esas transferencias. Queremos saber por qué el presidente Milei es denunciado y no denunciante en la causa Libra. Todos vemos los modos que tiene el presidente de la Nación contra todo aquel que piensa distinto y ni hablar contra el que él siente que lo está ofendiendo. No hemos escuchado hasta acá, en los meses que van desde febrero a esta fecha, ni una vez al presidente Milei denunciar siquiera públicamente a Hayden Davis, que no solo dijo que tiene millones que pertenecen a la Argentina, sino que además acusó a su hermana de recibir plata para que él hiciera ese tuit. No lo escuchamos nunca denunciar ni siquiera públicamente a Hayden Davis. Lo escuchamos, sí, por ejemplo, hablar muy bien en aquella fraudulenta entrevista con Jonathan Viale de uno de los personajes que recientemente nos enteramos que ni siquiera se llama como se llamaba para la oficina del presidente. Recordarán, Julián P., ese ciudadano que también fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei y que Javier Milei halagó en la entrevista que tuvo con Jonathan Viale, que dijo que le parecía una persona muy interesante y que entendía mucho del mundo cripto y del mundo blockchain. Queremos que nos expliquen cómo es que ese ciudadano tuvo acceso a la Casa Rosada, tuvo acceso al presidente de la Nación con un hombre trucho, o queremos que nos expliquen si fue una artimaña para que no nos demos cuenta que con su nombre real, ese día, ese personaje estaba en la Argentina, el día que Milei hizo ese tuit el 14 de febrero. Queremos también que la justicia argentina avance y para eso la comisión investigadora va a tener la facultad no solo de solicitar pruebas, sino también de remitir información, no solo la que recabamos de las reuniones informativas, de las investigaciones que hicieron periodistas y de las investigaciones que hicieron varios especialistas, sino que también creemos que la justicia argentina podría avanzar con mucha más celeridad. Yo también comparto lo que decía el diputado Agos Carreño en torno a que la causa en Argentina tiene secreto de sumario. Sin embargo, sí sabemos que no avanza con la misma celeridad que avanza la causa en Estados Unidos. Y creemos que desde este Congreso y con la información que nosotros sí recabamos y que podemos todavía recabar, podemos aportar a la justicia un montón de pruebas para que la justicia también actúe con mayor celeridad. Queremos que venga a darnos explicaciones a esta comisión el titular de la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción que autoinvestigó el presidente Javier Milei a raíz de este hecho y que en los fundamentos de la resolución con la que dan de baja la investigación de los funcionarios involucrados en lo que fue la promoción de esta criptomoneda, citan dichos del presidente Javier Milei en los medios de comunicación. Queremos que nos dé explicaciones la persona María Florencia Sicabo, que estuvo a cargo de la Unidad Especial de Investigación que se creó, que también cerró la investigación, que realizamos pedidos de acceso a la información pública para que nos digan y nos informen cuál fue el resultado de esa supuesta investigación. Y nos fueron negados todos los pedidos de acceso a la información pública a los diputados que las presentamos, incluso también a organizaciones que hicieron la presentación correspondiente a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Queremos que venga la secretaria general de la Presidencia, que nos cuente por qué le abrió la puerta de la Casa Rosada al presidente Javier Milei, que nos desmienta las pruebas que fueron aportadas en la causa que tramita en Estados Unidos en torno a los dichos de Hayden Davis, de que le habría transferido dinero para que el presidente hiciera aquel tuit. Queremos respuestas. Hasta el momento no las tenemos. Creemos que el Congreso de la Nación es el ámbito propicio, que no podemos resignar la facultad que tenemos de investigar y que a esta altura creo que está más que claro, queda muy en evidencia de que lo que hicieron hasta acá fue tratar de garantizar impunidad. Esperamos que desde el momento en que podamos avanzar en aprobar este dictamen en el recinto, esta comisión empiece a funcionar y que incluso aquellos que creen que el presidente Milei no tuvo nada que ver, que el presidente Milei fue engañado por estos gestores de la estafa, colaboren
para que no nosotros tengamos acceso a la verdad, sino todos los ciudadanos argentinos que hoy ven al presidente de la Nación en las tapas de los diarios internacionales, indicado como uno de los gestores de la estafa más grande de los últimos tiempos, que tiene que ver con una criptomoneda y que además ataca a todo un sector y a un entramado que es parte del futuro y que creo que también tenemos la responsabilidad de legislar en ese sentido. Pero la verdad que quiero destacar los consensos que logramos para que podamos destrabar esta comisión, pese a todos los artilugios, a todos los bloqueos que llevaron adelante desde el oficialismo y los aliados, y esperamos que de una vez por todas empiece a funcionar la comisión investigadora sobre Libra, que lleguemos a la verdad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Selva. Diputado Castillo, tiene la palabra. Sí, presidente. Adelantamos nuestro acompañamiento en el recinto al proyecto que hoy se está dictaminando, al dictamen que se está firmando, partiendo de que las 3 intentos de explicaciones del gobierno por parte de lo que pasó, explicaciones que han tenido como destino construir la impunidad, están demolidas, ¿no? Y esas 3 explicaciones fueron, en primer lugar, quieren hacer oscuridad sobre el tema Libra, ¿no? Se haga la luz, que se haga la luz. En primer lugar, Milei sostuvo desde la entrevista con Viale, lo volvió a sostener Guillermo Francos cuando vino a la interpelación y en otros argumentos dichos desde el oficialismo, y por lo que sabemos, porque nos han negado el acceso al informe de la comisión especial creada en la Oficina Anticorrupción, que Milei, no se sabe cómo, estaría navegando en las redes sociales, se encontró con una propuesta novedosa que le interesó y entonces la difundió, ¿no? Esa es la versión que dieron oficialmente. Esa versión es evidente que es imposible de sostener, primero porque Milei se había reunido en varias oportunidades con el propio Hayden Davis, con Novelli, con Terrones Godoy, con Julián Petruccio, en diversas ocasiones, en la Casa Rosada, en Olivos, compartió el Tech Forum, y el propio Francos afirmó que le habían hablado de Libra, ¿no? Entonces no es que Milei estaba, insisto, una tarde de febrero revisando la red social X, como hace muchas veces y retuitea, sino que lo que Milei posteó no fue el retweet de algo que andaba por las redes. De hecho, no hay ningún posteo en ninguna red social que dé cuenta del emprendimiento Libra, sino que a partir de la información que le provee Davis, muy presumiblemente, Milei hace el posteo sin el cual luego no se hubiese construido la estafa. Entonces, primer argumento falso, no es que Milei andaba por ahí en una información a la cual cualquier persona podía acceder en una tarde de febrero revisando las redes sociales, sino era una información privilegiada que solo podía tener alguien que estaba al tanto del lanzamiento de la criptolibra. Segundo argumento del presidente, hice esto como un ciudadano cualquiera, en carácter privado. Bueno, su cuenta no es de carácter privado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, su cuenta tiene el tilde gris en la red X que se le da a los altos funcionarios del Estado, a los jefes de Estado, entre otros, previo a su consentimiento. Y esto, que efectivamente hemos dicho que era así, ha quedado verificado en la afirmación del fiscal en la causa por la increíble agresión de Milei a Ian Moche, el joven autista, el joven que tiene autismo, y que Milei lo sigue atacando, ¿no?, en la actualidad. Una forma increíble, ¿no?, vergonzosa, indignante. Bueno, pero el fiscal dijo, todo lo que se postee de esa red lo hace
en concepto de presidente de la Nación. Es como que yo posteo en mi cuenta y digo, no lo hago en concepto de diputado. Tengo la verificación del tilde azul, que es menos que la del jefe de Estado. Pero lo hago como diputado, me guste o no, lo que pongo, y me hago cargo y responsable. Milei lo hace como presidente y después dice, no lo hice como presidente. No, pero lo hizo como presidente desde la cuenta oficial. No tiene una cuenta paralela desde donde hizo el posteo, etcétera, etcétera. Es en su cuenta oficial verificada con su consentimiento con el tilde gris. No es que se lo pone en la red social y él no da el dato, ¿no? Él da el dato para que lo verifiquen. Entonces, una cuenta oficial. Todo lo que postea está hecho en carácter de presidente de la Nación. Y el tercer argumento que da Milei es, bueno, acá no hay estafa porque es como cuando la gente va al casino, hace una apuesta y pierde. Los que jugaron a la criptolibra hicieron una apuesta y perdieron. Bueno, pero es falso este argumento porque si en el casino hay trampa, si la ruleta tiene un imán que te lleva la bolilla hacia un lado, estamos ante una estafa. Y acá es el símil de esto con las cripto, como ha quedado claro en las 9 horas de la comisión, de la audiencia informativa que se hizo en los marcos de la comisión y que el oficialismo es de las pocas cosas que no pudo bloquear u obstaculizar. Hubo la maniobra llamada Rug Pull, donde el posteo de Milei favorece la suba del precio de la cripto de Libra, y luego los mismos que usan el tuit de Milei para empujarla hacia arriba, retiran liquidez, voltean el precio de la acción y ahí hacen la diferencia y ahí está la estafa. Es una estafa, insisto, es como, para tomar la metáfora del casino, si uno va, juega y se entera que hay un imán que lleva la bolilla hacia un lugar y pierde. No perdió porque la apuesta le salió mal, sino porque lo estafaron. Bueno, acá estafaron y sin el posteo de Milei no había estafa. Entonces, yo creo que está claro el carácter de la participación de Milei en la maniobra fraudulenta que se ha realizado. Sin el posteo de Milei no está. Y hay un cuarto elemento para mencionar, que es que en todos los casos que conocemos de personas con notoriedad pública, ya sean del mundo de la política, del espectáculo, de la música o influencers de redes sociales que se prestan a este juego, cobran. No hay caso donde a un emprendimiento cripto, al lanzamiento de una cripto, alguien le presta su popularidad, y Milei la tiene muchísimos seguidores en esa red social, o sea, alienta la inversión en ese negocio y en la realización del fraude, no lo hacen gratis. Nadie. Y el propio Milei, cuando hizo lo mismo con CoinEx, afirmó en un reportaje radial, mis opiniones se cobran, my opinions se cobran. Entonces, está la presunción de que, aparte de haber estado en la estafa, cobró por haberse prestado para la estafa, y los depósitos de Hayden Davis que acá se mencionaron, las transferencias hechas, bueno, abonan esta cuestión que falta, parte de lo que falta determinar. ¿Qué quiero decir? Que hay parte de un camino hecho, de cosas que se han conocido, que se saben, que a pesar de todos los esfuerzos, el oficialismo no pudo impedir que se conozcan, y cosas que hay que terminar de conocer, ¿no? O sea, estamos en ese lugar. Y todo lo que ha actuado el oficialismo hasta el día de hoy ha sido maniobras de bloqueo, tratando de que pase el tiempo y acá no quede nada, o que quede solo el informe trucho de la Oficina Anticorrupción, donde el gobierno se supuestamente investiga a sí mismo y dice no ha pasado acá nada, o que el tiempo pase y le permita hacer alguna negociación para desbaratar que se sigue investigando, ¿no? Entonces, hasta ahora pudo bloquear en parte, no pudo bloquear todo lo que hubiese querido, porque en las 9 horas de testimonios tenemos un material importante para desmentir las afirmaciones del gobierno, la investigación de periodistas, etcétera, etcétera, que también han continuado en esto, otros testimonios, la causa judicial afuera, porque acá parece que Tayano no avanza en el sentido que habría que avanzar, o que hubiese avanzado si los imputados hubiesen sido otros y no el presidente Milei.
Así que creo que estamos acá, hay que seguir la investigación, tiene que llegar hasta el final, se tiene que saber todo lo que ocurrió y basta de obstaculizar y de bloquear la investigación. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Castillo. La palabra la tiene ahora el diputado Ferraro. Sí, muchas gracias, presidente. Voy a hacer lo más corto posible, ya que otros diputados preopinantes se han referenciado bastante, no solamente a lo que estamos poniendo en discusión, sino a algo que va a ser pertinente de la propia comisión investigadora de Libra. Y transmitir que después de distintas trampas, ardid y artimañas llevado adelante por el oficialismo y aliados, hoy estamos llegando a un desbloqueo que intentamos corrernos durante todos estos meses, por supuesto siendo muy respetuosos del reglamento de la Cámara de Diputados, sentando en la discusión, tanto en el recinto como en la comisión investigadora, distintos antecedentes parlamentarios que habían regido en las distintas periodos parlamentarios. Y, como le decía, hoy por suerte estamos acá, hemos logrado un dictamen de mayoría con 38 firmas de las 65 en total del plenario de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento. Hemos podido construir una mayoría. Y si estamos acá, presidente, es porque estuvimos enfrente, como le decía, de maniobras dilatorias, de que se nos quería que aceptemos que una minoría en lo que respecta a la discusión Libra bloquee e impida lo que es una de las funciones más importantes de este Parlamento, que es el contralor político al Poder Ejecutivo y el derecho a saber la verdad. Y mire, y con esto termino, nosotros, a pesar de las artimañas, los ardid, las trampas, el impedimento constante por parte del oficialismo y sus aliados, en definitiva hicimos lo que un experimentado diputado del PRO muy cercano al presidente Milei nos dijo claramente, y voy a leer textual: lo que corresponde es que si es una moción, presenten, vayan a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y Constitucionales y se trabaje allí. Para eso existe dicha comisión. Quien preside esa comisión es de mi partido y yo me puedo comprometer a que se convoque rápidamente para tratar el tema. Presidente, en definitiva, lo que estamos haciendo, como le decía, después de varios intentos que correspondían a la cuestión reglamentaria, es a tratar de ponerle fin a un bloqueo que tiene que ver con poder recuperar por parte de una mayoría en este Congreso de la voluntad investigativa y contralor de forma clara, siguiendo lo que es un normal y correcto trámite parlamentario, con una mayoría que aprobamos aquel 8 de abril con un intento que tuvimos el 30 de abril, cuando tuvimos la primera o el intento de la primera reunión para que la comisión empiece a funcionar, y con una mayoría que quedó expresada en el emplazamiento de la última sesión especial que tuvimos, y una mayoría que hoy estamos expresando, como le decía, con 38 diputados de 65 que integran los plenarios de ambas comisiones. Así que con esto seguramente, presidente, bajaremos con el orden del día con un dictamen de mayoría y prontamente vamos a estar funcionando en la comisión de investigación del caso Libra como lo hubiéramos deseado a partir del 30 de abril de este año, y el oficialismo y muchos de sus aliados lo impidieron. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ferraro. Tiene la palabra el diputado Paulón. Gracias, señor presidente. Lo mío muy breve porque
Ya han dicho todos los compañeros, compañeras, diputados preopinantes, muchas de las consideraciones que nos traen hasta esta reunión. Simplemente aprovechando que estamos en una reunión conjunta de las comisiones de peticiones, poderes y reglamento y de asuntos constitucionales, reiterar algo que vengo planteando y que venimos planteando muchos diputados y diputadas sobre el irregular funcionamiento del Congreso. Parece mentira que para resolver algo que, como se dice coloquialmente, podría haber sido un mail, tengamos que ir al recinto, juntar una mayoría, votar un emplazamiento, venir a la comisión, sacar un dictamen, volver al recinto a buscar la mayoría, votar este dictamen y recién ahí, tal vez 2, 3, 4 semanas después, poder avanzar en algo tan urgente como es que el Congreso Nacional deje de mirar para otro lado en un caso tan sensible como Libra. Parece que no nos da vergüenza y no nos da pudor que la investigación por este caso, por esta criptoestafa, avance a pasos muy veloces en otros países. Parece que no nos da vergüenza ni pudor que la justicia en Argentina siga caminando tan lentamente. Parece que no nos da vergüenza ni pudor que esta Cámara mire para otro lado. Por eso yo celebro esta reunión, más allá del esfuerzo que hay puesto en llegar a este punto, porque creo que ahora sí vamos a poder destrabar el absurdo empate en el cual el oficialismo y sus aliados nos pusieron, desconociendo que cuando se aprobó la resolución que creaba la Comisión Libra, esa resolución expresaba una mayoría clara del Pleno y raramente la mayoría del Pleno no era mayoría en la comisión, era un empate. Eso se dio por la mitosis de los bloques, ¿no? Se dividieron, subdividieron los bloques y aparecieron ahí nuevos integrantes, nuevos interbloques, nuevas conformaciones y apareció ese empate que hoy nos trae hasta acá. Es importante avanzar, es importante avanzar en la investigación. Mire, de lo poquito que funcionó la Comisión Libra, hemos obtenido muchísima información y hubo un esclarecimiento muy interesante de cara a la sociedad. Aquí hay diputados y diputadas que han trabajado y que trabajan muy seriamente este tema. Entonces, este proyecto que ha presentado el diputado Ferraro, dictamen que ha traído el compañero de nuestro bloque, Óscar Agos Carreño, pero que hoy encuentra una mayoría de firmas de todos los bloques de la oposición, nos permite, en primer lugar, resolver las autoridades, nada menor. Alguien tiene que conducir la investigación, alguien tiene que decir hacia dónde vamos, alguien tiene que ordenar este debate y nos hace salir de ese papelón de que el secretario parlamentario tenga que venir como si fuera un preceptor en el recreo de la escuela a ver cómo pone orden en los chicos que se portan mal, ¿no? Somos todos y todas adultos, tenemos suficiente entidad como para poder llevar adelante una comisión y conducirla. Ahora sí esperemos en un presidente o presidenta y las autoridades que continúen. También extendemos el plazo porque este empantanamiento, este frizar la comisión, por supuesto que tenía una contraparte de picardía política, de que pasen los días, se caiga la comisión y no se puede emitir un dictamen. Bueno, va a haber dictamen y va a haber más tiempo. Vamos a tener hasta noviembre para poder avanzar en la investigación. Y el otro tema que me parece fundamental y tiene que ver con que otra de las trampitas del empate ridículo que nos trajo hasta acá era que a la hora de debatir, por ejemplo, un dictamen, al no haber una mayoría, empate, todo igual, no hay dictamen, ¿no? Como si la voluntad del recinto, como si la voluntad de la mayoría de los diputados y diputadas que votamos la creación de esta comisión no fuera suficiente para que esta comisión emita un dictamen. Eso también se plantea subsanar. Por eso creo que es una buena reunión conjunta, que es un buen día para poder avanzar en el esclarecimiento de la causa Libra, el esclarecimiento de las responsabilidades políticas. Aquí hay responsabilidades políticas, lamentablemente los medios nos las cuentan antes que
que la justicia y que este Congreso, esperemos ahora ponernos al día, y también obviamente poder llevar y aportar elementos al debate público y que esto empuje también la causa judicial. Señor presidente, para terminar, decir que en los últimos días hemos llegado a revelaciones muy importantes. Por ejemplo, que una persona con identidad trucha puede entrar a la Casa Rosada, que será de la seguridad del presidente. Que bueno, el otro día estuvo haciendo un papelón ahí en un barrio humilde de La Matanza, rodeado de gente que lo cuidaba. Parece que esa gente que lo rodeaba no estuvo para que no entrara Julián P. con una identidad trucha. También hemos descubierto que después de cada una de las reuniones con la secretaria general de la presidencia, aparecía el clean caja, ¿no? Y había una transferencia automática que esperemos también poder trazar y encontrar el destino. Y también estuvimos ante la revelación de la ex canciller de la Nación, ¿no? Que nos dijo que el presidente o es corrupto o es estúpido. Esperemos que esta comisión nos ayude a dilucidar esa duda, esa inquietud. Ojalá el presidente tenga la inteligencia y su equipo tengan la inteligencia de venir a rendir cuentas para que por el bien de la nación no sea ni una cosa ni la otra. Pero no tenga duda que aquí estaremos para tratar de dilucidar qué es lo que hay detrás de la criptoestafa Libra. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado por la provincia de Mendoza, Álvaro Martínez. Muchas gracias, presidente. La verdad que hay que empezar a decir las cosas como son, y cuando se equivocan o pretenden instalar cuestiones que no han pasado, también decirlo. Primero, aclarar que la comisión Libra funcionó. Funcionó mucho tiempo, lo dijo el diputado Paulón. Por lo menos dice lo poquitito que funcionó la comisión Libra. Otro diputado también dijo, la comisión Libra funcionó y se invitaron a muchos expositores, más de 9 horas de testimonios. Pero nos quieren hacer creer, o le quieren hacer creer a la gente, que la comisión Libra nunca existió y que nosotros del oficialismo estamos impidiendo algo que no estamos impidiendo. Porque funcionó, vinimos, estuvimos en las 9 horas presentes. Entonces vale aclarar y agradecerle a los diputados que me antecedieron el uso de la palabra, que también aclararon que la comisión Libra funcionó. Mire, presidente, el proyecto que estamos tratando hoy es claro desde que arranca. Dice en su artículo primero, modifíquese el artículo 4 de la resolución de la Cámara tal. Esta Cámara o este proyecto no puede modificar algo que ya está vencido, algo que no existe. ¿Y sabe por qué, presidente? Esa resolución tiene dos cosas claras. Primero, el artículo 1 que dice que crea la comisión especial, y a su vez la comisión especial tiene dos cosas que son totalmente claras: el objeto y el plazo. El objeto es constituir justamente una comisión para investigar, escuchar o ver qué había sucedido con el caso Libra. Es decir, que el objeto de la comisión que estaba en funcionamiento, hecho por esta resolución, está aprobado. Después su artículo 7, donde marca las atribuciones, que también marca que era una comisión que estaba legalmente constituida y funcionando, dice convocar a funcionarios públicos y terceros, como también para tomar declaraciones testimoniales, para dar cuenta de lo que sepan o opinen del caso Libra, lo cual, reconocido por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, eso ocurrió y estuvimos más de 9 horas escuchando testimonios en una comisión que en teoría no existió, pero sí existió. Y por último, presidente, el artículo 10, que establece el tiempo, que es taxativo, que no es interpretable, establece 3 meses, los cuales están vencidos, es decir, que este proyecto
pretende modificar una resolución que no existe. Pero supongamos que la resolución está vigente y existe, y el proyecto es aún peor entonces, porque pretenden cambiar las reglas del juego una vez que el partido ya ha comenzado. Como no pueden hacer ningún gol, lo que pretenden hacer es cambiar las reglas del juego, cambiar la Constitución, las autoridades, quórum, y la verdad que si esta comisión del caso Libra, esta comisión especial, que tenía un plazo, que tenía un objeto, no se hubiese constituido, el proyecto es aún peor, dado que pretenden cambiar las reglas del juego una vez que el partido ya empezó. Mire, presidente, la verdad que yo entiendo que estamos en una época electoral, lo entiendo que están buscando cualquier tipo de artilugio o artimaña, y voy a tomar una palabra que utilizaron un diputado preopinante que dijo tramposos. Miren, no hay nada más tramposo que querer cambiar las reglas del juego cuando el partido ya comenzó. O sea, nada más tramposo, nada más desleal que intentar cambiar las reglas del juego de una resolución que ya estaba aprobada en el caso de que esta existiera, porque no les conviene cómo va el partido. Siendo que nos acusan a nosotros de querer entorpecerlo, y ha sucedido todo lo que la oposición quería. Se constituyó la Comisión Libra, vinieron los expertos, expusieron más de 9 horas, y creo que hacen esto porque han llegado a ninguna conclusión, o a la conclusión que llegaron es que el presidente de la Nación no tiene nada que ver con el show que quieren montar. Y eso los hace presentar proyectos para tratar sobre temas que están vencidos, que no existen, o peor aún, para querer cambiar las reglas del juego una vez que el partido ha comenzado. Por eso, presidente, a mí me parece que hablaría mal de nosotros, de estas dos comisiones, si tratamos un proyecto que se basa en una resolución que se encuentra vencida. Y peor aún, si tratamos un proyecto que intenta cambiar las reglas del juego una vez que el partido comenzó. Gracias, presidente. Gracias, diputado Martínez. Tiene la palabra la diputada Mónica Frade. Gracias, presidente. Solamente para hacer alguna... No es mi ánimo corregir al diputado propinante, pero me parece que algunas aclaraciones hay que hacer. Suponiendo que hubiera funcionado la comisión, que sostenemos nunca funcionó, vencía el 28 de agosto, así que no entiendo por qué se habla en pasado que la comisión está vencida, porque suponiendo que sea como el diputado lo está planteando, vence el 28, así que primera inexactitud. Segunda inexactitud, los que parecen que hubieran llegado a alguna conclusión, los que se oponen a la comisión, que dicen que acá no pasó nada. O sea, me parece que ninguno puede arribar a ninguna conclusión. Segunda inexactitud. Tercera inexactitud, no se cambió ninguna constitución de la comisión. La constitución está igual. Entonces, por ahí, lo único que estamos tratando con esto es un tema reglamentario. Ni siquiera estamos tratando si acá hubo ladrones atrás, si se enriquecieron, si se quedaron con la plata, nada de eso. Estamos haciendo un proyecto, un dictamen superador para destrabar el tema reglamentario, nada más. Entonces no hay que sentirse heridos, ni pensar que vamos a encontrar culpables. No entiendo por qué piensan que vamos a encontrar culpables. ¿O están seguros que los vamos a encontrar? Entonces, dejemos esas inexactitudes y avancemos en el tema reglamentario. Para lo único que vinimos, y además ya hay mayoría, esta aclaración la hago porque me parece que hay que informar bien, es solamente para aclarar eso. La comisión se va a conformar. Este tema lo acabamos de destrabar con esto y lo acabamos de destrabar reglamentariamente, que es lo que corresponde hacer como diputados de la Nación. Gracias, presidente. Gracias, diputada Frade. Tiene la palabra la diputada Nadia Judith Márquez. Gracias por lo de Judith, prefiero eso.
antes que, como ocurrió en la sesión pasada, la diputada preopinante me diga pareces una boluda. Gracias. Así que prefiero el Judith. Muchas gracias, señor presidente. No se supone que la comisión haya funcionado. La comisión funcionó, sino cómo traes a los invitados. O sea, para traer a los invitados, para que la gente exponga, tiene que funcionar y la comisión funcionó. En realidad, yo vengo sosteniendo hace rato que hicieron mal los números. Entonces, como hicieron mal los números, no les dio y ahora lo quieren modificar. Espera que pongo ahí, gracias. No quieren un medio, es decir, no se quiere investigar, se quiere buscar un resultado específico. Tuviste 3 meses, en 3 meses no encontraste nada, evidentemente, si no hubieses presentado alguna resolución, algún dictamen. Lea. Los 3 meses eran para eso y después 30 días más para hacer un informe. Pero tiene la palabrita dictamen. Pero bueno, hay que leer. Algunos evidentemente no lo han leído, aunque lo redactaron. Entonces, no es que quieren un medio, quieren un resultado puntual y quieren hacer un circo. Y la verdad que para circos hay algunos más divertidos que toda esta manga de payasos que están diciendo todas estas cosas. Los 3 meses de investigación ya vencieron desde la constitución de la comisión. Entonces ya no lo podemos ni prorrogar, ni interpretar, ni nada. Habían 3 meses, no se investigó, no le salió, no encontraron, no fue lo que quiso. Bueno, eso es un problema más para autoanalizarse que realmente de esta comisión. Maniobras dilatorias, dijeron. No hay maniobras dilatorias. Acá a veces hay voto, a veces no hay voto, a veces hay quórum, a veces no hay quórum, a veces hay acuerdo, a veces no hay acuerdo. Y bueno, son las posiciones de cada uno de los espacios. Dijo un diputado preopinante, leyendo supuestamente una frase, que sí que correspondía, que había que ir a la comisión. Lo que pasa es que, bueno, se demoraron para venir a la comisión. El periodo de investigación ya terminó. Que en 2 meses más de nuevo van a decir, no, de nuevo otro periodo para investigar y después de nuevo otro periodo para investigar. No escuché ningún tipo de explicaciones que quieran, aunque hicieron una enumeración al principio de cómo Fernández fajaba a su pareja adentro de la residencia. Ni tampoco piden explicaciones, o pidieron, perdón, en su momento, sobre cómo hicieron las fiestitas de cumpleaños mientras todos estábamos encerrados. Así que la verdad es que evidentemente esto no tiene que ver con la cuestión de fondo, tiene que ver con el circo que siempre hace el kirchnerismo y sus aliados que se sientan o se ponen la nariz de payaso arriba. Ya se investigó o no se encontró nada o no lo que querían, vaya a saber cuál de las posturas, pero si no se expresaron hasta el momento es que evidentemente, como dijo el diputado de La Libertad Avanza, no encontraron nada que decir o lo que encontraron no era lo que querían. Así que volver a insistir, señor presidente, los plazos de los 3 meses que eran para la investigación ya están vencidos. Esto no respeta ni siquiera el principio de irretroactividad que siempre se aplica en las leyes como regla. Ya se vencieron, ahora simplemente hay una etapa para poder terminar esto y que cada uno presente su informe. Así que esa es nuestra posición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ferraro. Sí, ya terminó, así que si quiere retomar la palabra no hay ningún problema. Adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, la verdad creo que voy a decirlo en concreto. Me parece que nos quieren tomar por estúpidos, no a una mayoría que hoy está conformada en esta comisión o que se conformó en el Pleno de la Cámara de Diputados, sino a toda la sociedad. Si diputados preopinantes consideran que la capacidad investigativa o de contralor político con relación al Poder Ejecutivo es solamente una reunión que se tuvo porque estaban camino a un nuevo emplazamiento en el Pleno,
no tomen por idiota a la sociedad en relación al derecho a saber a la verdad. Segunda cuestión. Para los que están diciendo por ahí abajo la cuestión de la justicia, por supuesto que está la justicia. Pero el Parlamento tiene su facultad investigativa en relación a la cuestión de contralor político con respecto al Ejecutivo en lo que sucedió con la estafa Libra. Tiene la facultad de investigación y vuelvo a decir, si el oficialismo y sus aliados creen que la acción investigativa de una comisión esté como esté solamente una reunión que fue informativa, y vuelvo a insistir, que lo fue porque si no se comían un nuevo emplazamiento de una mayoría que había decidido por voluntad generar una comisión investigadora. Segunda cuestión, por si hay algún otro tipo de artimaña o argumento en relación a lo que estamos haciendo. Y lo dijo la diputada Frade. Claramente estamos haciendo una cuestión y resolviendo una cuestión interpretativa en virtud del reglamento. Y esto ya lo resolvió, señores diputados, en la Corte Suprema, en lo que es el fallo 353 del 2020 con respecto a una declarativa de certeza en aquel entonces de la presidenta del Senado de la Nación, y la Corte fue muy clara en el 353-220 en cómo cada una de las cámaras o cada una, el Congreso de la Nación es intérprete, más allá de esta cuestión. Y segunda mención que quiero hacer, presidente, es dejar en claro lo que nosotros hoy estamos haciendo acá, que tiene que ver con romper el bloqueo sistemático que se le puso a una comisión, y lo hemos dicho, más allá de no volver a entrar en una discusión en términos reglamentarios, toda comisión entra en funcionamiento cuando tiene elegidas sus autoridades, fijados sus días y horarios de reunión para cumplir el aspecto sustancial y el objetivo que se había propuesto, no un número circunstancial de diputados, sino una mayoría que fue avalada nada más ni nada menos por el órgano máximo que nos representa a cada uno de nosotros, que no es una comisión, sino que es el recinto con la voluntad de cada uno de nosotros, expresando una mayoría para no renunciar a la capacidad investigativa y a la cuestión de contralor político por parte del Parlamento al Poder Ejecutivo en el caso Libra, más allá de los avances, la lentitud o retrocesos que pueda tener la justicia en la investigación en la Argentina y avance en otros países como está avanzando. Nada más, presidente. Gracias, diputado. Diputado Martínez quería, y después le doy la palabra. Gracias, presidente. La verdad que la capacidad investigativa, y para no decirlo por abajo, como dice el diputado preopinante, la tiene la justicia, principalmente. Después la resolución no la escribimos nosotros, la escribieron ustedes. Y es clara, o sea, no hay nada que interpretar. Está todo muy taxativo porque así lo escribieron ustedes. El artículo 10, lástima que se haya ido la diputada Frade, pero el artículo 10, que es el del plazo, bueno, en algún momento se irá a quedar, pero siempre el plazo es claro. Digo, y como la diputada Márquez utilizó la palabra dictamen, es porque ustedes la escribieron acá, ¿eh? Dice, la comisión investigadora tiene un plazo de 3 meses, vencido, a contar desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Lo leo de vuelta por las dudas. La comisión investigadora tiene un plazo de 3 meses, los cuales están vencidos, a contar desde la constitución de la misma, que está constituida porque ya han dicho ustedes, digamos, que han venido a dar informes un montón de personas, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Después hay un punto, ¿no?, que dice, una vez agotado el objeto, que era el de arriba, los 3 meses o el plazo, hay 30 días para que la Cámara eleve un informe final, la comisión investigadora. O sea, el plazo está vencido. O sea, coincido con la diputada Frade que se fue. El plazo está vencido. Lo que quedaría de última es que eleven un informe o un informe, por eso, en la comisión que está funcionando, o un informe o un dictamen, o, no, recién no eran dictámenes, digamos, o alguna conclusión, Entonces, presidente, querer insistir muchas veces con una mentira no la convierte en realidad, y era solamente para aclarar a los diputados propinantes eso. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado Martínez. Tiene la palabra el diputado Marino. Gracias, presidente. Antes de hacer uso de la palabra, le quería consultar si ya estaban las firmas de los dos dictámenes y si pueden hacer lectura del resultado. Sí, cómo no. Ya hay dos dictámenes, uno de mayoría con 38 firmas y uno de minoría con 13 firmas. Gracias, la presidente. lista de oradores se cierra. Queda el diputado Castillo y Bornoroni. Bueno, presidente, gracias por el uso de la palabra, gracias por informarnos. Solamente decir, en línea con los diputados propinantes de quienes defendimos el dictamen de mayoría del día de hoy, que lo que no explican los voceros del oficialismo en esta reunión es qué hicieron y qué hacen para contribuir a la investigación. Primero porque hacen una interpretación forzada de la resolución original que no resiste ningún análisis jurídico serio, pero no discuten la cuestión de fondo, que es investigar lo que pasó. Y ahí mi pregunta es, ¿qué hicieron para investigar lo que pasó? Porque si planteamos también la comisión investigadora en el ámbito del Congreso Nacional, es porque el propio Poder Ejecutivo Nacional no hizo nada para investigar lo que pasó con la estafa Libra. El diputado Agos Carreño fue muy claro en ese sentido también. ¿Cuál es la denuncia del presidente de la Nación a quienes perpetraron una estafa internacional con miles de damnificados? No hay. Se acordarán la entrevista que le hizo Jonathan Viale cuando le preguntó por Hayden Davis, le preguntó por Novelli, y ahí Milei tenía la oportunidad de denunciarlos. Decir, no, mire, son estafadores, no tengo nada. Los protegió, los encubrió. Encubrió a los perpetradores materiales de la estafa. Y dijeron que iban a hacer una investigación con esta unidad de tarea de investigación del Ministerio de Justicia y con la Oficina Anticorrupción, ¿no? Eso anunció el gobierno nacional. Entonces podrían venir acá los voceros del oficialismo y decir, no, miren, los meses de trabajo de la UTI, del Ministerio de Justicia, la Oficina Anticorrupción arrojó estos resultados de la investigación. Y de los resultados de la investigación se deduce, según el propio gobierno, que Milei no tendría ningún tipo de involucramiento, etcétera, etcétera. Ni siquiera se gastaron en inventar un informe del Ministerio de Justicia de la UTI. Nada. Les mandé por escrito pedido acceso a la información pública dirigido al Ministerio de Justicia. ¿Nos puede remitir el informe de la UTI y del Ministerio de Justicia a ver qué hicieron para investigar qué pasó con la estafa Libra? Respondieron, no lo podemos remitir. Es información reservada. Cuando tenía que venir Cunio Libarón acá a darnos explicaciones sobre eso, porque lo interpelamos, lo citamos a que venga acá. Estaba obligado constitucionalmente a venir Cunio Libarón a dar explicaciones en este recinto, en la Cámara de Diputados. Dijo que no podía venir porque estaba haciendo otras cosas y que se colocaba a disposición. Y cuando le preguntamos a Franco si nos podían mandar el informe de la UTI y el Ministerio de Justicia, dijo, no, es información reservada. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que investigaron? ¿Qué es lo que hicieron? Lo mismo con lo de la Oficina Anticorrupción. Tratando de absolver a Karina Milei y a Javier Milei sin ningún sustento probatorio, sin ningún desarrollo. Entonces, si el Ejecutivo no investiga, si el Poder Judicial avanza lentamente en algo que es de interés público, porque esto no es una cuestión de entre privados. Acá el presidente de la Nación usó la investidura presidencial para ser partícipe necesario de una estafa de envergadura internacional. Entonces, por eso se tienen que involucrar el Congreso de la Nación. No estamos hablando de un asunto entre privados. Porque acá está en juego la reputación del Estado argentino a escala internacional. Porque acá hay miles de damnificados por una estafa de la que participó el presidente de la Nación. Entonces tenemos una obligación. Si el Ejecutivo no lo hace, si el Judicial avanza lentamente, bueno, tenemos que contribuir desde el Congreso de la Nación a que aportemos los mayores elementos posibles y necesarios para que las causas judiciales avancen con la mayor cantidad de pruebas, de elementos y se determinen las responsabilidades penales personales, y para que el Congreso de la Nación también ayude a controlar la actividad del Poder Ejecutivo Nacional para que no ocurran estas cosas. No vaya a ser cosa de que Milei, por su irresponsabilidad, por su carácter de estafador, involucre al Estado argentino en los juicios internacionales. A lo cual habría que aclarar. Lo dijo Franco cuando vino acá. Milei no sometió a ningún organismo de control del Estado lo que hizo con lo de la estafa Libra. Lo dijo Franco. No es que le preguntó a la Secretaría Legal y Técnica, a ningún otro organismo, che, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo publicar, promocionar esta criptomoneda? No, se mandó solo. Entonces usó él la investidura presidencial para una estafa
articulando con Karina y con los estafadores sin pasar por ningún organismo de control del Estado. O sea, sin hacer los actos necesarios para la debida diligencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tiene que existir esta comisión investigadora. Pero viene el oficialismo y dice, no, la comisión investigadora ya se le venció el plazo, ya se terminó, ya está. ¿Y qué hicieron para ayudar a investigar? ¿Hicieron algo? No, nada. Encubrimiento, impunidad. Cerraron la UTI del Ministerio de Justicia, no nos mandan el informe. La Oficina Anticorrupción encubriendo a Karina Milei y Javier Milei, y el bloque oficialista acá en la Cámara de Diputados operando sistemáticamente para impedir el funcionamiento de la comisión investigadora. ¿Cómo funcionó la comisión investigadora si no hizo lo que de la resolución original le encomendaba llevar adelante? Lo primero, elegir autoridades. No, dice, la comisión investigadora funcionó, ya se venció el plazo. Tenía objetivos la comisión investigadora, estaban en la resolución que votamos en el Pleno. Elegir autoridades, definir un plan de trabajo, un reglamento y empezar a hacer cosas. Los informes, citar funcionarios. Hicimos una reunión informativa, que fue un acto preliminar, no fue constitutivo de la reunión de la comisión. No es que la comisión empezó a funcionar. Y en esa reunión informativa citamos, pedimos que vinieran funcionarios del Gobierno Nacional, no vino ninguno. Entonces, ¿cuál fue la vocación para ayudar del Gobierno Nacional, del oficialismo, a que haya una investigación y a que la comisión investigadora cumpliera sus objetivos? Nada, todo boicot. Boicot y boicot y boicot. Entonces, bueno, lo que hoy estamos acá es defender la resolución original, que básicamente era que exista una comisión investigadora y que haga lo que tiene que hacer, que es investigar. Es eso. Es que el espíritu de la resolución original pueda llevarse adelante. Como acá tenemos un oficialismo que no le gusta lo que vota la Cámara de Diputados, bueno, hicieron todo lo necesario para boicotear la comisión investigadora. Como vetan cualquier cosa que votemos que no le gusta a Javier Milei. Bueno, acá estamos nosotros para decir que eso no lo vamos a permitir. Así como vamos a trabajar para conseguir los 2 tercios contra los vetos, hoy acá estamos dictaminando un proyecto que es para destrabar y que funcione efectivamente la comisión investigadora. Y vamos a ir al recinto y así como logramos el número necesario para empezar este plenario de comisiones y lograr este dictamen, vamos a lograr el número necesario para votar este proyecto de resolución y que la comisión investigadora se forme y avancemos en la investigación. Y con esto termino. Sigue habiendo todos los días novedades. El periodismo de investigación todos los días produce novedades. Yo quiero, a ver, al oficialismo no le llama la atención, no le genera ninguna reflexión. Hayden Davis transfirió $500.000 a una billetera virtual minutos después, 42 minutos después de que Milei posteara la selfie con él. Estamos escuchando, o sea, de vuelta, reflexionan un poquito. 3 del 4. Hayden Davis transfiere 1.5 millones. 1,5 millones a otra billetera. Y al día siguiente, Novelli, que se reunió ¿cuántas veces? Diputada Selva con Karina Milei y Javier Milei, 7, 8 veces. Y el día siguiente Novelli abre una caja de seguridad en Galicia y entra con 2 bolsos. Novelli entra con 2 bolsos el día que abre una caja de seguridad de Galicia, el día después que Hayden Davis transfiere $1,5 millones. Y después hay otra transferencia más de Hayden Davis, 1.200.000. ¿Cuándo? El día antes que Milei tuitea promocionando. Libra, a ver, ¿podemos sumar 1 más 1 más 1? Por favor. Por favor. Una reflexión les pido. Una reflexión. Entonces, los elementos son contundentes. No podemos permitir que en este país se use la investidura presidencial para perpetrar estafas internacionales y como Congreso de la Nación tenemos que defender nuestro derecho a investigar y a controlar al Poder Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Marino. Diputado Castillo tiene la palabra. Sí, muy breve. Si ustedes siguieron el desarrollo de esta reunión, habrán visto que desde quienes pretendemos que se investigue, hay un esfuerzo por discutir los argumentos, mientras que el oficialismo repite un mantra: acá no ha pasado nada, el tiempo terminó, ya está, que se termine, listo, pasemos a otro tema. Y no han contestado los argumentos que hemos dado respecto de cómo los fundamentos del gobierno se mostraron falsos y desmentidos, que reiteran lo que ha pasado desde el principio, que es pretender que no se sepa la verdad. Por eso
Milei no vino, a pesar que fue citado, Karina no vino, a pesar que fue citada, Adorni no vino, a pesar que fue citado, que son los que tienen que aclarar. Y más temprano o más tarde son los que tienen que venir a dar explicaciones. Porque lo único que hicieron fue hablar con periodistas que no le hicieron las preguntas elementales que un estudiante de primer año de periodismo en cualquiera de las universidades nacionales donde se da la carrera le hubiese preguntado. Es decir, Milei repite, la información era pública. Presidente, ¿de dónde sacó la información? ¿Me puede decir en dónde estaba pública? Y como no le podía contestar eso, entonces ninguno de los 15 reportajes que le hicieron los periodistas amigos le preguntó lo elemental, lo básico, lo que yo quisiera preguntarle en una interpelación al señor presidente. ¿Está bien? Saber la verdad. ¿Por qué si Firman le advirtió a Reidel el día antes del Tech Forum que Terrones Godoy y Novelli eran dos personas de turbios antecedentes, es decir, que la Casa Rosada estaba enterada, igualmente habló en el Tech Forum, no se sabe a cambio de qué, y siguió adelante con el negocio de Libra? Preguntas, digo que, insisto, cualquier estudiante de periodismo que más o menos tiene que hacer un trabajo práctico para aprobar una materia, caso Libra, ¿qué preguntaría? Hacérsela. Tercera pregunta, un tipo se hizo llamar Julián P. y con ese nombre entró a la Casa Rosada, pero ese nombre no existe. ¿Cómo pudo ser? Es decir, una persona se pone un seudónimo, entra a la Casa Rosada, llega, se saca una selfie con el presidente y está todo bien. ¿Cómo es que llegó hasta ahí? Preguntas que nos hacemos y que queremos que nos contesten, que nos terminen de contestar. Entonces, algunas cosas ya se han demostrado, ¿no? Insisto, a pesar de los bloqueos, pudieron bloquear algunas cosas y otras no. Hay cosas que se han demostrado y hay cosas que falta saber y que nos tendrían que explicar la Secretaría General, el presidente, etcétera, etcétera. Lo que se está avanzando hoy es para que esto no sea lo que el gobierno quiere, que están tanta el manto de impunidad que quieren hacer, que encima el informe que supuestamente ellos investigaron no es público, no se puede leer, hay que solo entender trascendidos. Tal es el grado, porque por lo menos difúndanlo, entonces podemos discutir lo que hizo mal la UTI, lo que no investigó la UTI, la unidad de investigación del Ministerio de Justicia. Pero ni siquiera no nos permiten acceder a los miembros de la Comisión Libra, a algo tan elemental, habiendo pedido el acceso a la información pública, como dijo el diputado Marino recién. Entonces, creo que esto queda claro, que hay un intento de trabazón, en nuestro caso, ir hasta el final, saber todo, que vengan a declarar todas y todo lo que tienen que declarar, que faltan declarar. No hemos logrado todavía que vengan los funcionarios, tienen que venir. Acá queremos saber la verdad. Sencillamente eso. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Castillo. Sí. Diputada Silvana Giudici tiene la palabra. Sí, no voy a entrar en la cuestión de fondo, ya lo discutimos varias veces. Sí les quiero decir a quienes intentan modificar esta resolución, que son diputados que aprecio porque tienen muchos años en esta Cámara y hacen un planteo sobre algunas cuestiones en las que nunca pensé que iba a escuchar de ellos, ¿no? Es decir, esto se trata de establecer un voto ponderado. La verdad es que quiero dejarlo bien por escrito en la versión taquigráfica. No hay posibilidades en este Congreso que los diputados nacionales actúen de otro modo que no sea por su voz y su representación. Está claro que ni el reglamento, ni la Constitución Nacional, ni la jurisprudencia parlamentaria admiten que en el seno de una comisión los votos de sus integrantes se computen en forma indirecta o ponderada en función del tamaño del bloque. El artículo 44 de la Constitución Nacional dice: la Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Esta disposición, para que a todos nos quede claro, refleja
que la responsabilidad parlamentaria es de carácter personal y directo, nunca delegada en un bloque o autoridad partidaria. En consecuencia, cada diputado ejerce su representación directa con los ciudadanos en función de un voto más. Pero además en el comentario doctrinario y en la jurisprudencia que todos leemos del reglamento comentado de Schinelli, señala que la proporcionalidad prevista en el artículo 5 se refiere exclusivamente a la etapa de integración y que el principio democrático impone que una vez designados los diputados actúen en pie de igualdad en las deliberaciones, votaciones con voz y voto propio. Está claro que la proporcionalidad se ha integrado en el momento se ha respetado en el momento de la integración de las comisiones. De hecho, hay bloques unipersonales que no tendrían ninguna posibilidad de participar en las comisiones permanentes si no fuera por este respeto de la proporcionalidad. Pero eso se tiene que cumplir en el momento de la integración. La integración está hecha, la comisión funcionó, por lo tanto, la única manera de respetar la proporcionalidad política es asegurando la representación al momento de votar. Entonces, una vez designados, los diputados actúan en pie de igualdad. El voto ponderado no existe. Por eso lo he comentado con los que escribieron la resolución y les dije, esto es algo que altera el principio de proporcionalidad, el reglamento de la Cámara de Diputados, y está muy mal que se tome este antecedente. La verdad que lo que había que hacer es, en todo caso, se quería ampliar determinado plazo, tendrían que invitar a determinada persona que se podía haber invitado antes, no sé cuál es la dificultad por la cual no nos abocamos a escribir el informe correspondiente con las conclusiones, porque por lo que acabo de hablar, cada uno ya tiene su veredicto y su decisión tomada. Entonces, es muy difícil que a partir de una información fidedigna o demás, ustedes quieran modificar esa posición tomada que tuvieron. Escuché por ahí que dijeron la justicia no funciona, pero nos decían todo lo contrario cuando pedimos una comisión por el fentanilo y nos dicen la justicia está investigando. Miren, tan buena era la resolución que escribieron y que conformó la Comisión Libra, que nosotros la tomamos, la misma composición, para constituir la Comisión del Fentanilo. Ojalá nos acompañen y por supuesto no estoy de acuerdo en que se altere el espíritu constitucional, el reglamento de esta Cámara y sobre todo el principio de proporcionalidad en la decisión y en los votos de cada diputado. Gracias, diputada Giudici. Diputado Bornoroni. Gracias, presidente. Bueno, escuché un poco lo que decía cada uno de los diputados preopinantes y he estado en esta comisión, de hecho fui uno de los propuestos para presidirla, a la comisión que se conformó, no esta que recién se estaban equivocando y decía que veníamos a esta comisión a investigar. Y de la conclusión que sacamos y que estamos viendo es que no tuvieron nada para decir con respecto a este supuesto delito que le están queriendo indilgar al presidente. Como no tuvieron ninguna chanza, de ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de darle alguna letra en estos momentos que son políticos, ¿qué es lo que hacen? Vuelven a hacer funcionar una comisión que ya había hecho su funcionamiento a través de distintas personas que vinieron a hablar, a través de Zoom y personalmente, pero no solo eso, sino que también vino el jefe de gabinete y estuvo en el recinto y estuvo dando explicaciones sobre esta cuestión, y todas esas explicaciones que dio no encontraron nada. Entonces no me queda otra cosa para decir más que esto es un show político que lo están utilizando porque ahora se vienen las elecciones. Pero déjeme decirle algo, presidente. Este show político que ellos están utilizando, que están cambiando la regla de juego cuando ya la comisión está lista para emitir dictamen, informe, de acuerdo a lo que decía la letra, de lo que ellos mismos habían escrito, cambian toda la composición
Pero lo más lindo de todo esto es que a los bloques que hoy están firmando este dictamen que modifica la regla de juego, es la rendición absoluta con el kirchnerismo, porque le entregan la lapicera al kirchnerismo para que el kirchnerismo tenga la lapicera de qué es lo que va a pasar en la Comisión Libra. Pero eso no sería un problema. La embanderada del kirchnerismo es una persona que está presa y a ella le están entregando la lapicera para que venga a investigar a este gobierno y está presa por corrupción. O sea que todo lo que están firmando este dictamen, la verdad que a la sociedad le van a tener que explicar qué es lo que están haciendo en las bancas si no es entregarle la lapicera a una persona que está en un departamento multiprocesada y hoy le están entregando esa lapicera. Presidente, quedó claro qué es lo que ha sucedido en esta comisión o en la comisión que se formó. No tuvieron ningún elemento para decir que hubo algún tipo de delito. Todas las personas que vinieron, tampoco. Los Zoom que se hicieron, tampoco. Cuando vino el jefe de gabinete, tampoco. Y hoy están queriendo alargar los términos con los cuales se convocó a la comisión a los fines de que se siga el show porque estamos en año electoral y eso le sirve principalmente al kirchnerismo. Que quede claro que los que han acompañado este dictamen están haciendo una rendición absoluta con el kirchnerismo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Martínez no estaba presente, ya hemos cerrado lista de oradores. Dije cerramos lista de oradores, los dictámenes fueron presentados. Damos por levantado y cerrado la sesión. Gracias, diputado.